Después de la resurrección de Jesucristo, los discípulos se le acercaban para hacerle muchas preguntas sobre el futuro. Ahora, Señor, ya que triunfaste, que resucitaste de los muertos, entonces ahora, ¿cuándo nos vas a devolver el reino? Y estaban ya preguntando cosas del futuro. Bueno, yo creo que la Biblia nos enseña bastante cosas del futuro y es bueno de estar interesado en la profecía, pero también me llamó la atención. Parece que Cristo quitó el énfasis tanto de lo porvenir y puso el énfasis sobre lo que ya está. Y Él dijo, mira, no se preocupe. Todas estas cosas del futuro están en las manos de mi Padre, pero vosotros recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, Jesús dijo, ahora el trabajo para ustedes, para mi iglesia, es que ustedes fueran testigos de las maravillas de Dios. Y les mandó con esta idea. Entonces, en las palabras de Jesús, ahí en Hechos, capítulo 1, versículo 8, Él dijo, me seréis testigos. Nótese que Él no dijo, me haréis testimonio, sino me seréis testigos. ¿Seréis procede de cuál verbo? Ser. ¿Haréis de cuál verbo? Hacer. Entonces parece que hay una diferencia entre ser y hacer. Él no dijo que ustedes estarán en este asunto tanto del hacer, sino primeramente lo de ser. Y esto es lo que queremos hablar esta mañana. Yo he enseñado muchos cursos a muchos jóvenes sobre cómo evangelizar y cómo predicar y cómo golpear las puertas y hacer, mucho activismo, ¿no? Pero antes de poder hacer efectivamente es lo que ser, lo que somos, que cuenta. Ahora, cuando preparamos jóvenes para servir a Dios y evangelizar, hay lo que se llama los 3 M's del evangelismo. Los 3 M's. Hay el método del evangelismo, qué método que usas, que golpeas puertas, que haces drama, que predicas en aire libre, pero qué método usas. Y luego, el otro M, qué mensaje que vas a predicar. Bueno, el método es seguramente importante. Ojalá que sea un buen mensaje bíblico para las almas. Pero el tercer M es el mensajero. Y de los 3 M's, ¿cuál crees tú es más importante? El mensajero, claro. Porque si el mensajero no está bien, ¿para qué sirve el mensaje? Cuando yo veo que hay algunos hoy día que están dando la palabra de Dios aparentemente, pero luego de repente veo cosas en sus propias vidas que me levantan mucho cuestionamiento. Digo, Señor, ¿cómo es posible esto? Porque aún sus propias vidas no están bien. Entonces hoy el Espíritu Santo quiere llamar nuestra atención a este asunto del ser. ¿Cómo es el ser en nosotros? Ahora, si vamos a ser testigos, quiero proponerles esta idea. Tú y yo testificamos, pues por supuesto con la boca, pero más bien testificamos con toda la personalidad. Testificamos con toda la personalidad. Si la personalidad no está bien, si nuestra cara no brilla con la gloria de Dios, entonces nuestro testimonio está muy limitado. Usted recuerda que
después de la caída de Adán y Eva en el jardín, entonces Dios por fin ordenó hacer sacrificios como manera de acercarse a Dios y atribuir seriedad al concepto de Dios y nuestra relación con Él. Pero los sacrificios estaban un poquito inadecuados para transmitir este concepto de quién es Dios. Y luego después Dios mandó los profetas y por fin Dios les dio la ley, pero la ley también estaba débil en cuanto a poder transmitir quién es Dios y la salvación. Pero por fin vino Cristo. Y Cristo vino exactamente para mostrarnos cómo es Dios. Él vino para radiar la gloria de Dios, para que todo el mundo que quiera saber cómo es Dios, mire a Cristo. Cristo mismo lo dijo. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Pero un pequeño problema. Cristo no pudo estar aquí por siempre. Él dijo, si yo no vuelvo, el Espíritu Santo no puede venir. Tuvo que irse. Ahora pues, ¿cómo va a saber la gente cómo es Dios? Usted adivina bien. A través de nosotros. Me seréis testigos. Nuestras vidas serán los mensajes que el mundo necesita oír. Testificamos con toda la personalidad. Nosotros somos nuestro estilo de vida pone a Dios en exhibición delante de la gente. Escucha lo que dice 2 Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces tú y yo somos la Biblia andante. Somos el Evangelio. Esperamos que seamos representación adecuada de aquello. Pero para poder hacer esto, permíteme explicarle un poquito de cómo el Creador nos diseñó para que seamos una representación adecuada. Él nos dio 3 cosas. Nos dio una conciencia, nos dio una memoria y nos dio la emoción. Estas 3 cosas. Entonces, ¿qué es la conciencia? La conciencia es una maquinita que está en nosotros y tal vez mejor ya la podría representar a través de una balanza. Que está una balanza y esta balanza mide entre 2 cosas aquí. Por este lado es el saber y por este lado es el hacer. O como dijimos ayer, luz igual a responsabilidad. ¿Cuánto sabemos? Y luego cuánto hacemos. Si estamos haciendo a la medida que sabemos, si no, esta balanza se cae en desequilibrio. En esta escuela espero por la gracia de Dios que van a llegar a saber mucha cosa. Entonces el saber va a quedar bien abundante por este lado. Pero luego tiene que haber un hacer igual, porque si no, entonces cae en desequilibrio, se prende una alarma, una luz roja, ¡ring! Y la conciencia nos pica y nos duele. Entonces esta mañana quiero hablarles sobre la conciencia limpia.
Si busca un título para esta charla, puede llamarle la conciencia limpia. Si la conciencia está limpia, la gente puede mirarnos y ver una transparencia en nosotros. Y ahí verán a Cristo. Y si no, pues no. El rey muy famoso, el Carlos el IX, cuyo reino fue ensombrecido por las persecuciones religiosas en Francia hace muchos años. Carlos IX. Y él fue a su médico y él dijo, mira, desde hace meses yo sufro de una fiebre física y espiritual. Si solo yo hubiera perdonado a las vidas de los inocentes y de los pobres de espíritu y los débiles y los ancianos, quizá yo podría dormir en la noche, pero por mis persecuciones religiosas, mi conciencia me atormenta día y noche. Y luego había otro rey que dijo algo igual, el Ricardo III, quien asesinó a sus dos sobrinos en 1483 a fin de usurpar la corona de Inglaterra. Se dice que ese hombre se levantaba en las noches, tomaba su espada y batía con las sombras imaginarias en la noche. No podía dormir porque su conciencia le atormentaba. Entonces, si la conciencia no está sana, una persona está muy limitada, muy paralizada. Vean conmigo en Hechos, capítulo 24, versículo 16. Mientras que está buscando este versículo, ahora nótese, Dios nos hizo con conciencia, que ya explicamos aquí, con la memoria y con la emoción. Entonces, mire cómo funciona este triángulo aquí. Dense cuenta cómo esto funciona. Digamos que yo hago algo mal, violo mi conciencia dice, Wedge, tú no deberías haber hecho esto. Entonces mi memoria lo graba. Yo quisiera olvidar, pero mi memoria lo graba. Y luego siento el resultado de esa cosa grabada en mi memoria, esa cosa negativa, siento emociones estancadas, tristes, melancólicas, y me tiene como preso allí. A veces los psicólogos buscan maneras de eliminar la conciencia, pero la conciencia nos fue dada a través de Dios como algo para guardarnos y ayudarnos. Una vez había una tribu de indígenas, me hablaron esta historia, que si en la tribu de estos indígenas, si una cosa desapareciera, o sea que fuera robada, y sospechan que fuera alguno de los varones de la tribu, juntan todos los varones en una fila larga, el cacique. ¿Tú lo robaste? No, tú. Nadie lo robó, solamente la cosa se brotó patitas y se fue sola. Muy bien. Entonces el cacique toma un cuchillo, hace un fuego bien caliente y calienta el cuchillo en el fuego. Luego con el cuchillo caliente llega el primer varón y dice, ahora saca la lengua, por favor. Saca la lengua. Y con el cuchillo caliente plancha la lengua. Psst. Y luego llega el segundo. Lengua, por favor. Psst. Tercero, lengua, por favor. Psst. Luego recalienta el cuchillo y sigue con este proceso hasta que termina con todos. Y después, ¿sabe cómo van a descubrir quién robó la cosa? Aquel varón quien sale con ampollas en la lengua. Por este mismo proceso aquí. Aquel que robó la cosa, la conciencia fue afligida, y aunque lo quisiera olvidar, pero ya no puede olvidar,
La memoria lo ha grabado en un perspectivo correcto y luego esta cosa negativa siente en sus emociones. Y las emociones de culpa y de temor y de miedo causan una boca seca y un cuchillo caliente sobre una lengua seca. Y ahí están los ampollos. Me parece no tan ignorantes estos salvajes, ¿verdad? Entonces, esa es la razón que nosotros necesitamos tener una conciencia limpia para poder servir al Señor, para poder tener la unción del Espíritu y ser efectivo en nuestro ministerio. Ahora leamos juntos Hechos 24, 16. El apóstol Pablo dice, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. El apóstol Pablo dijo, yo mismo siempre procuro tener una conciencia limpia. Él vio la necesidad de esto. Y puede apuntar Romanos 2:15. Él dice esto, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, ¿qué cosa importante? Tener conciencia limpia nosotros. Déjame darle algunas razones de por qué es imperativo que tengamos conciencia limpia. Voy a darle varias razones. La primera es que si no procuramos tener conciencia limpia, terminaremos en el naufragio espiritual. Naufragio, usted entiende la palabra naufragio, quiere decir choque en el mar. Un barco hundido, ¿ok? Naufragio. Nuestro barco se choca, se hunde. Y vea en 1 Timoteo capítulo 1, y vamos a ver esto. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ella buena milicia. Nótese, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Pablo dice algunos anteriores que corrían en los caminos del Señor, pero ya no están, naufragaron. Chocaron porque no mantenían la fe y la buena conciencia. Nótese, si la conciencia no está limpia, la fe se daña. Porque ya tú sabes que estás culpable. Entonces tú no tienes ni fe de clamar al Señor. Señor, respóndeme por favor, porque siempre la conciencia está diciendo, no, tú eres una mentira viviente. Entonces Pablo dice, tan importante mantener la fe y la buena conciencia. Otra razón por qué tenemos que tener una conciencia limpia es para testificar con denuedo. ¿Entienden la palabra denuedo? Allí en Hechos 23:1, si quiere mirarlo, tal vez vale la pena. Mire Hechos 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Cómo es el caso aquí? Déjeme darle un poquito de trasfondo de Hechos 23:1. La sinagoga, los judíos, los fariseos, llamaron al apóstol Pablo a cuenta. ¿Cómo es que tú, siendo judío, ya te convertiste al evangelio? Y le mandaban muchas cosas, ¿no? Ahora se imagina que Pablo debe de sentir bien atemorizado. Estos
doctores de la ley que le rodeaban ahí y con sus barbas negras y mirando al apóstol Pablo. Pobrecito apóstol Pablo estaba solo, solamente él y el Espíritu Santo. Pero esos tipos rodeándolo y demandando, ¿cómo es que creíste en esta cosa de Jesucristo? Pero mira, Hechos 23:1. Dice Pablo, agachaba la cabeza. Dice, pues hermanos, realmente es que yo creí en Jesús. No, ¿qué es lo que dice? Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, ¡pum! Así. Dice, varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Mi conciencia está limpia. Y en vez de Pablo temblar, yo creo que esos tipos estaban temblando. Porque Pablo testificaba con conciencia limpia. Jóvenes, tenemos que tener conciencia limpia para ser efectivos para el Señor. Otra razón por qué la necesitamos es para poder tomar decisiones correctas bajo depresión. Tomar decisiones correctas bajo depresión. Tú sabes que cuando uno está bajo presión a veces es difícil decidir, bueno, no sé si para allá o para acá, o qué hago, que sí o que no, porque la presión. Una vez me hablaron la historia de un señor ejecutivo en el estado de Maine, en los Estados Unidos. Y una tarde dejó su despacho, su oficina, y vino corriendo rápidamente en su carro hacia su casa para cenar con la familia. Pero resulta que estaba lloviendo y en este viaje veloz a la casa estaba lloviendo las calles lisas y un joven pasó frente de él en una bicicleta y atropelló al joven y a la bicicleta. Entonces el hombre bajó del carro y miró al joven, miró a la bicicleta torcida así. Y claro, en tal caso uno debe de recoger el herido, llevarlo a primeros auxilios y a ver si se salva la vida o lo que sea necesario. Pero el hombre vio que fue cosa seria y no pudo tomar una decisión correcta en este momento de crisis. Bueno, debo llevarlo al hospital, pero de pronto me pillan allá y no sé qué. Entonces dijo, no, me voy. Dejó al joven ahí en media carretera, subió en su carro, arrancó y para la casa entró, metió el carro en el cochero. Salió de allí, entró en la casa y dijo, wow. Y colocó las llaves sobre la mesa. Ahora al día siguiente, se supone que está tratando de comerse unos huevitos hervidos con su familia para el desayuno y está escuchando la radio, el noticiero. Y luego aquel que está hablando dice, pues anoche un señor que no se sabe quién, pero atropelló a este joven en la bicicleta y dejó al joven allí en media carretera. El hombre se fue en su carro, lo dejó allí y unos minutos más después vino un camión por esta misma curva y no pudo ver el joven y lo mató. Y este hombre está tratando de pasar los huevos dentro, pero no pasaban muy bien. Por fin descubrieron quién fue el hombre. El juez decidió de hacerlo un caso notable para transmitir un mensaje a todo el mundo. Entonces le sentenciaron a 20 años en la penitenciaría. 20 años. Después de estar allí en la penitenciaría unos 2 o 3 meses, vino un periodista de un periódico. Y él dice, si usted fuera tan amable, quiero tomar unas notas. Por favor, explíqueme. ¿Cómo se explica usted, siendo un hombre de tanto respeto en el barrio y en la oficina, en el mundo de negocio, y usted comete una cosa así? ¿Cómo es que hizo esto? Y el hombre dijo, mira, yo me he preguntado la misma cosa 1000 veces.
Y dice, yo creo que ya sé cuál es la respuesta. Es que cuando yo era chico, éramos 4 hermanitos. Y un día nuestro papi juntó a los 4 hijos y sacó un reloj muy fino de nuestros antepasados, de oro. Y dijo, mis hijitos, vea, toca, palpa este reloj, es de nuestros antepasados, pero nunca quiero que vuelvan a tocarlo porque si algo pasa a este reloj sería imposible reemplazarlo. Es de oro, pero también tiene otro valor histórico. Entonces los 4 hijos lo miraban y los 4 hijos, ok, está bonito papi, ok, gracias. Ahora lo coloco ahí arriba, nadie lo va a tocar. Sí, papi. Unos días pasaron y por fin uno de estos muchachos, que ya fue este señor, subió ahí arriba, agarró el reloj, lo llevó a la escuela para mostrar a sus amiguitos. Y mientras que un amiguito está mirando el reloj y se le zafó de la mano, y pegó al suelo, 1000 pedazos ese reloj. Entonces el niño, asustado, agarró y recogió todos los pedazos que podía, los agarraba más o menos así, le ponía en la bolsilla y vino corriendo a la casa, subió ahí, de donde había agarrado el reloj y colocó esa pila de pedazos ahí arriba. Pasaron unos días y el papi descubrió la cosa junto a los 4 hijos. Bueno, alguien me ha desobedecido. ¿Quién fue? ¿Fuiste tú? ¿Y tú? Tampoco. ¿Tú? ¿Tú? No. Y él dice, desde aquel día me ha sido difícil tomar la decisión correcta en momentos de presión. Jóvenes jucumeros, escúchenme. Tú y yo somos los agentes 007 de Dios. Somos los guerrilleros de Dios. Tendremos que estar en situaciones presionantes, difíciles, porque estamos enfrentados con potestades espirituales en el aire, con obstáculos difíciles. Gentes que no quieren el evangelio, trampas que el diablo pone para nosotros, y será imprescindible que podamos tomar decisiones correctas en el momento de presión. Pero si la conciencia no está limpia, será muy difícil de hacerlo. Otra razón de por qué necesitamos conciencia limpia es para vencer otras tentaciones. Porque el diablo dice, ya tú no quieres ya pecar más. No, diablo, porque ya soy de Cristo. Y el diablo dice, pero, ¿cómo es eso? Porque ya metiste la pata. Entonces, ¿desde cuándo ya te quieres convertir en un santito? Entonces él usa cierta estrategia en esto. Una vez escuché ustedes saben, en ciertas partes del mundo, especialmente en nuestras ciudades grandes, hay muchas personas, ¿cómo es la palabra en español? Con men, personas expertos en engaño. Y por ejemplo, un hombre llegará a un negociante, un negocio allí en la calle en Nueva York. Está bien vestido el hombre y habla con el gerente. Dice, mire, yo también soy negociante de otra ciudad y lo que pasa es que necesito $1,000, pero si usted me presta $1,000, te garantizo en 3 meses, te devuelvo todo el 1,000 y te vuelvo doble. Bueno, están allí conversando y parece el hombre por la manera tan suave que habla y su traje y todo, y por fin este gerente del negocio dice, bueno, aquí está el 1,000, pero no te olvides, en 3 meses. Sí, tranquilo. Y él, antes de irse, dice, ahora una cosita. Claro, para hacer doble el dinero tan rápido, yo tendré que hacer unos truquitos, violar ciertas leyes, pero no te preocupes porque yo me encargo de todo eso, solamente la plata es lo que necesito. Ok. Toma el dinero, se va. 3 meses después regresa al gerente del negocio y dice,
Me diste 1,000, aquí está doble, aquí está 2,000, muchas gracias. El hombre está abismado. Y luego dice, ahora mira, ya necesito 100,000. El hombre dice, espérate, yo te podré prestar 1,000, pero muchacho, no 100,000. Oh, de veras. Pero ¿no recuerdas tú que cuando tú me prestaste 1,000, yo te dije que yo tuve que hacer unos truquitos con la ley y unas cositas? Y tú eres parte de esto, tú eres cómplice conmigo. Y ahora si tú no me prestas los 100,000, yo te voy a descubrir a las autoridades. Chantaje. El diablo sabe muy bien jugar el juego. Si tenemos algunos pecados allí no confesados, entonces el diablo viene por ese rumbo. Tú tienes esto, y ahora tú me dices que ya no quieres pecar más. La única manera de hacer la cosa es limpiar la conciencia. Otra necesidad de tener conciencia limpia es para poder desarrollar amistades profundas. Amistades profundas o significativas, buenas amistades. Y la razón es sencilla. Si la conciencia no está limpia, ¿sabe lo que pasa? Tenemos tendencia de poner una pantalla frente a nosotros para tapar lo que sabemos que no está bien en nuestras vidas. Ponemos una pantalla y luego con esta pantalla puesta, si tú te acercas a otra persona, no se puede desarrollar una amistad profunda porque la pantalla no permite que tú te entregues a la otra persona. Siempre tienes este distanciamiento así por la culpa que tú tienes. Todos nosotros necesitamos amistades profundas, pero no las podemos tener si la conciencia no está limpia. Número 6, necesitamos conciencia limpia para estar en buena salud. Salud física y salud mental. Muchos psicólogos cristianos que tienen orientación correcta te dirán que más de la mitad de las personas que están en los manicomios hoy, que están en las instituciones para locos hoy, están allí por problemas con la conciencia, la culpa de la vida pasada, que todo lo que han hecho y ya no soportan más. Porque jóvenes, Dios no nos diseñó a poder soportar esto. El hombre nunca debería haber hecho el pecado. Entonces, si tenemos una acumulación de todo esto, el peso es demasiado y muchos sufren quebranto de nervios, quebranto de sus mentes, de sus cerebros. Y esto es un hecho probado. En Salmos, capítulo 32, los primeros 5 versículos, por lo menos apuntar la escritura. Salmos 32, primeros 5 versículos. Es un salmo de David. Tal vez mejor mirarlo, vamos a hacerlo. Salmos 32. Escucha lo que David dice. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, dice David, mientras callé se envejecieron mis huesos. En mí gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mi transgresión a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
¿A cuál caso en la vida de David se refiere este pasaje? ¿A cuál caso? Creo que nosotros todos recordamos más o menos bien que David parece que había perdido un poquito el fervor de ser guerrero y se quedaba ahí en el palacio del rey y un día echó sus ojos sobre una mujer que estaba bañándose. Todos conocemos la historia. ¿Cómo se llamaba esa mujer? Betsabé. Entonces, siendo que él era rey, puede hacer lo que demande. Entonces pidió, tráeme a esa mujer. Cometió adulterio con ella. Ahora resulta que el marido de esta mujer estaba en la guerra, defendiendo el país. David se aprovechó del momento. Después del caso, entonces por fin descubrió que la mujer estaba embarazada. Parece que el pecado siempre demanda otro pecado y este demanda otro y este demanda otro. Entonces David tuvo que preguntarse, ¿cómo voy a resolver el problema que ya esta mujer está embarazada? Pero los reyes son bastante creativos. ¿Cómo se llamaba el marido de Betsabé? ¿Cómo? Urías. Entonces David dijo, bueno, tráeme Urías. Está ahí en las líneas delanteras de la batalla. Tráemelo para darle una pequeña vacación. Trajeron a Urías y David dijo, mira Urías, tú has estado peleando tanto para tu país. Te admiro mucho, muchas gracias por defender el país. Ahora mira, ¿por qué no pasas unos días allí con tu esposa? Y descanses y duermas con ella. Para que se pudiera decir, ella está embarazada por Urías y no por David. Pero Urías era un hombre tan noble, él dice, no señor, mientras que mis compañeros están derramando su sangre allí en la guerra, y yo vengo a tener placer con mi esposa, jamás. Y el hombre durmió en la calle. Esto debería haber dolido más la conciencia de David. Entonces al día siguiente David dice, no hombre, pues es que no dormiste con tu esposa todavía, toma esta botella de vino y duérmete con ella. No, en la calle otra vez. Y por fin David dijo, bueno, Chihuahua, tendré que buscar plan B. Entonces David mandó al capitán de sus ejércitos y le dijo, voy a mandar Urías a ti, tómalo y mételo allí en el calor de la batalla y luego en la batalla retírense de él para que el enemigo lo mate y nuestras manitos estarán limpias. Capitán de los ejércitos hizo exactamente que así. Urías se murió y luego me imagino David se felicitaba y dijo, bueno, es cierto que a veces uno tiene que ser un poco creativo en los problemas de la vida. Pero David tenía esta cosa ahí dentro. Y David y Dios lo sabía también. Esos dos lo sabían. Entonces por fin Dios llamó. En aquel tiempo en el reino también había uno de estos 007. ¿Cómo se llamaba? El profeta Natán. Y David dijo, Natán, tú tienes que ir a David y decirle su problema. ¿Quién? ¿Yo? Porque mira, los reyes, si no están en buen humor, te bajan la cabeza de una vez. El Señor dice, no, Natán, vaya, háblele. Entonces Natán fue. Y cuando David vio a Natán, oh hermano Natán, profeta de Dios, el Señor te bendiga.
que siempre los profetas de Jehová están bienvenidos aquí en el palacio. ¿Quieres algo para beber? ¿Qué necesitas? ¿Cuál es tu petición, hermano Natán? Difícil engañar a los profetas, ¿no? Pero Natán tuvo que usar sabiduría también. Entonces Natán dice, bueno, hay un problema aquí en el reino, David, y quiero contarle cuál es. Es que había un hombre rico y un día se le vino una visita. El hombre rico estaba tan feliz de la llegada de su visita que quiso prepararle una buena barbacoa argentina. Entonces, claro, ese hombre tenía multitud de animales de toda clase, pero en vez de matar un animal de él, allí medio kilómetro vivía su vecino y tenía un solo animal. Y ese hombre, en vez de matar uno de los suyos, mandó a su vecino pobre, tomó su único animal y lo mató para alimentar a su amigo. David se puso furioso, hasta las orejas se pusieron rojas. Y David dijo, ¿quién es el hombre? Y luego ese dedo huesón del profeta, ¡fua! Tú eres el hombre. Tú eres el hombre. En ese momento David tenía exactamente dos opciones. Alejarse de Dios para siempre o confesar su pecado. Afortunadamente David confesó, reconoció. Y es sobre esto que este pasaje habla. Y nótese lo que dice David. Versículo 3. Mientras que David tenía esa cosa escondida, tapada. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. En otras palabras, David decía, mientras que tiene la cosa tapada, estaba comiéndome por dentro. Entonces, menos mal, David reconoció y se arrepintió de su pecado. Ahora, haberle dicho todo esto de la importancia de tener una conciencia limpia y no decirte cómo sería otro pecado, ¿no? Quiero tratar de darle lo que dice la Biblia en cuanto a sanar la conciencia. La Biblia nos dice en Proverbios, aquel que encubre sus pecados no prosperará, mas aquel que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces la Biblia nos enseña sobre, si quiere, la cita es Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Hermanito, yo necesito prosperar. Yo no puedo seguir viviendo la vida entendiendo que todo está en mi contra. Pero eso es lo que pasa, dice la Biblia, si guardamos cosas así. Entonces realmente esto es lógico para ser cristiano, tener una conciencia limpia, porque ¿sabe lo que es conversión a Cristo? En el mundo religioso,
evangélico tanto como católico. Muchos creen que convertirse a Cristo es buscar una tapadura para nuestros pecados. Sigo pecando, pero por lo menos tengo una tapadura, entonces están tapados. Pero nada se cambió. Sigo pecando. Pero la otra idea, que creo que es la idea bíblica, es que al convertirse al Señor ya cortamos con el pecado. El Señor nos perdona y luego por su gracia nos apartamos del pecado. Y luego tenemos una conciencia limpia. O sea, recuerda esta cosa, conversión a Cristo quiere decir volver a ser responsables en la vida. Volver a ser responsables en la vida. Aquel que dice que es cristiano, pero me doy cuenta que hay un hilo de irresponsabilidad en su vida en cuanto a sus negocios, en cuanto a su palabra, él miente, en cuanto a su vida moral, hace cosas que no debe hacer, hay irresponsabilidades. Entonces esto tacha todo lo del Señor. Entonces, confesar. Hay dos dimensiones verticales. En cuanto a Dios, 1 Juan 1:9, ustedes conocen el versículo por memoria, me imagino muchos. 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y luego hay dimensión horizontal, que es a nuestros vecinos. No, en otras palabras, vertical. Primero de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, o sea, a Dios, ¿verdad? Y luego horizontal. O sea, a nuestro vecino, nuestro prójimo, si lo he dañado, entonces la Biblia habla de esto. En Números, capítulo 5, versículos 6 y 7. Hay dos dimensiones de arreglo aquí. Vamos a mirar esto. En Números, capítulo 5, versículos 6 y 7. Escucha lo que dice. Di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió. Ahí está la confesión. Y compensará enteramente el daño. Ahí está la restitución. Entonces, y restitución. Confesión es hacer la confesión. Yo hice mal, me doy cuenta, hice mal, perdóname, lo siento mucho. Y luego la segunda cosa es tratar de restaurar los daños que uno haya hecho. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el caso de Zaqueo en los evangelios? ¿Recuerdan? Es un hombre medio bajito, no sé de qué, bueno, parece que era judío. Pero tenía unas piernas un poco bajitas. Por eso tuve que subir un árbol para mirar a Jesús. Pero parece que Jesús se daba cuenta que estaba arriba del árbol. Zaqueo, bájate. ¡Pum! Bajó. Y luego de una vez Zaqueo empezó a arrepentirse y dice, mira Señor, si yo he defraudado a alguien, si he robado a alguien, le devuelvo cuadruplicado, restitución. Él confesó y restituyó. Confesión, restitución. Y luego Jesús dijo, bueno, mi hijito, tú estás en el reino. Tú estás. Entonces lo de restitución, por ejemplo, supongamos, a ver, hermanito, ¿tú cómo te llamas?
Jonathan, ok. ¿Qué clase de carro te gusta, Jonathan? ¿A qué? Honda. Ok. Jonathan le gusta el carro Honda. Entonces un día está andando por las calles de Puerto Rico y de repente ve una nueva Honda ahí enfrente de esta casa y por casualidad las llaves están dentro. Bueno, esta es mi oportunidad. Entonces se roba la Honda. Pasa 3 o 4 días corriendo las calles de San Juan. Y un buen día se da cuenta hay un grupo de personas allí parado en una esquina, en el centro, y uno con guitarra, otro con acordeón, y unos libros y no sé qué. Dice, ¿qué es esto? Entonces estaciona su Honda y para ahí para escuchar lo que dicen. Bueno, están predicando el Evangelio. Luego dicen, ¿quién quiere recibir a Cristo? Y Jonathan dice, yo. Muy bien, joven, pasa acá. Entonces, arrodíllate. Entonces, repíteme esta palabra, Jesús, Jesús. Perdóname, todo mi pecado. Entra en mi corazón. En nombre de Jesús, amén. Arreglado. Dios te bendiga, hermano, ya estás en los caminos del Señor. Bueno, qué lindo. Entonces ahora, mire qué tan bendecido es Jonathan, porque tiene a Cristo y también tiene la Honda. Entonces, ¿puede guardarse la Honda? ¿Por qué no? Porque 2 Corintios 5:17 dice, si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas pasaron, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Le dejamos con la Honda, hermano? Convertirse a Cristo es volver a ser responsable. Jonathan, lo siento mucho, hermano, pero tendrás que volver tu carro. Porque imagínate, si supongamos que dice, no quiero devolver el carro, entonces, pero sí voy a ir donde el hombre donde robé el carro para decirle que necesita ser salvo también. Entonces golpea la puerta ahí, estaciona el carro del hombre frente a su casa y dice, bueno, yo soy el joven que robé tu carro y quiero decirte que Cristo es tan chévere porque lo recibí y tú necesitas recibir a Cristo también. Bueno, el hombre mira, Jonathan dice, pero tú todavía tienes mi carro. Me parece que Cristo no ha hecho nada por ti. ¿Cómo debo esperar que va a hacer algo para mí? Tendrás que devolver el carro. Entonces, restitución es un concepto bíblico. Ahora, a veces yo escucho ciertos pretextos de por qué no es necesario hacerlo. Y voy a contarle 2 o 3 cosas aquí. El tiempo se me está volando. Bueno, un pretexto es esto. Uno dice, bueno, si yo devuelvo lo que he robado, me va a costar todo lo que tengo. Sí, probablemente. Hace años había un joven en Europa. Fue buscado por el Interpol, la Policía Internacional. Traficaba en droga y artículos robados y no sé si diamantes y qué otra cosa. Tremendo tipo. Pero por fin él recibió a Cristo, escuchó el Evangelio, se convirtió al Señor y luego dijo a la chica con quien estaba viviendo, voy a entregarme a la policía. Y ahí dice, si tú eres tan tonto que vas a hacer eso, olvídate de mí. Bueno, ya había olvidado de ella. Chao. Fue, se entregó a la policía, dijeron muchas gracias. Tenemos largo tiempo buscándote. Le metieron en la celda allí, botaron la llave y ahí estaba. Preso. Pero ¿sabe qué? Libre. Imagínate. Un prisionero, pero libre. Hay muchos hoy que están cerrados tras las rejas de su propia conciencia. Y aunque andan en la calle, pero no están libres. Y se nota por mirar su personalidad, no están libres. Entonces, este hombre, con conciencia libre, empezó a compartir a Cristo en la cárcel. La primera persona para convertirse a Cristo fue la mujer que trapeaba los pisos, que mopeaba, dicen aquí, que limpiaba, que hacía el aseo. Y luego, algunos de los presos. Por fin, los presos empezaron a reconocer que este hombre tiene mucha sabiduría. Por fin, venía buscándole consejería a este joven.
Y según de lo que me dicen, por fin las autoridades de la prisión reconocieron que este joven tenía algo especial y empezaban a pagarle un pequeño sueldo por aconsejar a los presos. Tremenda cosa, porque estaba libre. Por fin dijeron, este hombre no debe estar aquí. Y lo despidieron, salió y por fin estableció una base de Hukum en el estado de Washington. Y fue uno de los líderes hukumeros. ¿Qué te parece estos hukumeros? Gloria al Señor, ¿no? Conciencia libre es lo que tenemos que tener. Claro, le costó, pero no importa. Quedó bendecido. Segundo, uno dirá, bueno, lo voy a hacer. Voy a hacer la confesión y si necesario la restitución, pero lo voy a hacer mañana. El problema es mañana nunca llega, ¿verdad? Hay que hacerlo mientras que el Espíritu Santo está hablando de hacerlo ya. Otro dice, bueno, el problema, hermano Wedge, es que hace tanto tiempo que cometí la cosa. Creo que ni Dios recuerda la cosa. Bueno, sí, si tú la recuerdas, ¿cómo es que Dios no la va a recordar? Otro dirá, pero Wedge, es que fue algo tan pequeño. Bueno, si fuera tan pequeño, ¿cómo es que todavía tú lo recuerdas? Otro respondería así, bueno, no creo que vale la pena confesarlo porque seguramente volveré a hacer la misma cosa después. Entonces, a ti te necesitan hablar de conversión, de arrepentimiento. Porque, ¿qué quiere decir arrepentimiento, joven? Quiere decir, bueno, llorar por tus cosas. Arrepentimiento quiere decir tristeza profunda y luego cortar con el pecado, voltear las espaldas al pecado. Eso es arrepentimiento. Y si uno realmente es cristiano, él va a decir, por la gracia de Dios no voy a cometer esa bobada. Y otra cosa que sería bueno de recordar, tal vez uno dirá, bueno, no sé si debo confesarlo o no, porque es que la otra persona tiene la mayoría de la culpa. Yo solamente tengo 20% de la culpa. La otra persona tiene 80% de la culpa. Ahora supongamos que yo soy un marido muy abusivo a mi pobre mujer Shirley. Verbalmente la abuso. Y con unos golpes la abuso. Ay, qué terrible. Y un día me puse tan furioso con ella y hasta los dedos en los ojos. Así, la pobre mujer. Y claro, pobre Shirley se queda tan resentida, tan lastimada. Y luego después Dios habla a Shirley. Dice, Shirley, ¿tú tienes resentimiento contra Wedge? Dice, pues Señor, claro que sí, porque mira lo que me hizo. Pero tú debes arrepentir de eso, pedir a Wedge perdón. Dice, pero Señor, es que Wedge tiene 80% de la culpa. Yo solamente tengo 20%. Entonces, Dios nunca nos pide arrepentirnos por la culpa de otro, pero por la culpa nuestra sí. Entonces, Shirley tendría que arrepentirse y pedir perdón por su 20%. Esta es la cosa. Entonces no importa si la otra persona tendría la mayoría de la culpa, pero nosotros somos responsables por el porcentaje que nosotros tuviéramos. Ok, déjame darle pasos para rectificar nuestro mal. Pasos para rectificar nuestro mal. Pasos sencillos, prácticos. Primero, examinarse. Examinarse. 1 Corintios 11, 31 dice, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Sabes? A veces es sano buscarte un lugar solo y tener tu Biblia en la mano y decir, Señor, examina mi corazón. Si hay algo allí que está contrario a quién eres tú y lo que tu evangelio enseña, Señor, indícame la cosa. Eso fue 1 Corintios 11, 31.
Señor, examíname, por favor. Y luego, segundo, si hay culpa, reconoce la culpa delante de Dios. David dijo, Señor, yo reconozco mis rebeliones y mi culpa siempre está delante de mí. Entonces reconoce la cosa, Señor, reconozco, yo era mal, no echa la culpa sobre otro, yo era mal. Entonces reconócela delante de Dios y luego reconócela delante de otras personas. Otras personas. Mateo 5, 23, 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, joven, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Oh, esto es tan importante. Hay algunas iglesias donde el Espíritu Santo no puede moverse. Y muchas veces es porque algunos tienen cosas contra otros. Pues hace 20 años fulano me pisó y no lo voy a olvidar, yo no lo voy a perdonar. No, Señor. En el mundo cristiano esto no es aceptable. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros. Ahora, jóvenes, miren, en esta escuela, porque estamos viviendo 3 meses, 5 meses presionados, van a haber roces. ¿Ve? Y una persona no precavida por fin va a empezar a quedarse resentido. Bueno, fulano me hizo esto, ¿y por qué me hizo esto? Vigílate, que no des al diablo este lujo. Señor, cuídame de toda esta cosa para que yo esté bien con mi hermano. El mensaje de San Mateo capítulo 18 es la unidad en el cuerpo de Cristo. Que si nosotros somos unidos, tal vez un día hablaré un poco de esto, ahorita no. Que si somos unidos, allí podemos pedir lo que quieramos y Dios nos dará nuestra petición. Mateo 18. Pero si un hermano tiene algo contra otro hermano, la cosa no va a pasar, no puede pasar porque estamos contristando al Espíritu Santo. Entonces, otra cosa, número 4, es pensar las palabras que vas a hablar a la persona a quien vas a confesar. Pensar antes. Tú dices, ¿por qué? Porque si vas a hacer una confesión, hermano, perdóname, pero yo hice tal contra ti, pues tal vez es un momento de mucha emoción y de pronto dirás una cosa que no quieres decir. Entonces mejor más o menos formular, bueno, yo hice tal, entonces yo necesito confesar tal. Pensar las palabras que debí usar con tu vecino, con tu hermanito, con tu jucumero en este caso. Otra cosa en cuanto a chismes, no es que nosotros somos chismosos, espero que no. Pero en caso de chismes, nosotros, por ejemplo, si yo chismeo a Jonathan contra, ¿cómo se llama el hermano? Aníbal. Y yo digo, Jonathan, ¿sabes una cosa? Aníbal es una rata. Pero después el Espíritu Santo me viene trayendo convicción sobre la cosa. Y tengo que confesarlo. ¿A quién lo va a confesar? ¿A Aníbal? ¿Qué voy a decir? Aníbal, perdóname que te llamé rata, aunque realmente lo eres. No. Voy a la persona a quien hablé, a Jonathan, y decir, Jonathan, perdóname por haber sido chismoso, por haber hablado esto, era por el orgullo de mi corazón. Yo estoy mal y mire, la cosa no es cierta, era por mis cosas que yo hablé esa cosa mala.
perdóname. ¿Ve? Y otra cosa, no voy a escribir más en pizarrón porque se está acabando el tiempo. Otra cosa es que es necesario identificar el pecado básico. ¿Cuál es el pecado básico? ¿Por qué fue mi pecado básico cuando dije a Jonatán que Aníbal era rata? Bueno, podría ser chisme, porque la Biblia, un versículo habla de chisme, pero tal vez algo más sutil. Los psicólogos nos dicen que si yo quiero inflarme un poquito y levantarme un poquito, entonces la manera que lo hago es que echo el otro para abajo y esto me hace a mí sentir superior. Por ejemplo, Juanito no sabe tocar la guitarra como yo sé tocarla. Y por criticar a Juanito, la manera que él toca, es como elevarme a mí, yo sé tocar mejor. Como dos borrachos ahí en alta mar, ni uno ni el otro saben nadar. Y saben que quedan como 10 segundos de vida más, entonces un borracho empuja el otro para abajo para sacar su cabeza una vez más y sacar un poco de aire. A través de echar uno para abajo, otro se levanta. Entonces, en ese caso, decir, mire Jonathan, la razón que llamé al hermano rata es porque mi orgullo o alguna cosa así. Identificar el pecado básico. O supongamos que Aníbal tenía un tío rico, se murió y le dejó $3 millones. Con la mitad de esto, él se compró el carro más fantástico en todos los Estados Unidos, de como media cuadra de largo, no sé qué clase de carro fuera. Entonces yo veo esto y yo digo a Aníbal, mira, qué pecado, debería haber dado la mitad de esta herencia a Jucum, pero no, gastó en ese bendito carro. Y después el Señor me trae convicción en mi corazón y yo tengo que confesarlo. ¿Cuál es el pecado que debo confesar tal vez? ¿Eh? ¿Cuál sería? Envidia, porque yo quiero un carro igual. ¿Ves? Envidia. Entonces procuremos identificar el pecado básico que hemos cometido. Otra cosa en la confesión, debemos demostrar una tristeza verdadera. Una tristeza verdadera. Dice, mire hermano, perdóname, he hecho mal, lo malo soy yo. Dime hermano, ¿qué puedo yo hacer para aliviar el daño que te hice? Dime hermano, ¿qué hago yo? Si necesitas a alguien que te dé lustre a las botas, pues aquí estoy yo. ¿Qué puedo hacer, hermano, para aliviar el dolor que yo te di? Tristeza verdadera. Yo recuerdo una vez que en Argentina un joven me vino, dice, hermano Wedge, necesito que me acompañes para hablar con mi hermano. Ok, tomamos un taxi y fuimos a donde otro jucumero. Entonces fuimos allá y luego este jucumero dijo al otro, dice, hermano, necesito que me perdones. Ya. No había tristeza. Necesito que me perdones. Qué tristeza. Y luego me llevó allí a mí para ponerme en medio del lío. Tiene que haber tristeza verdadera porque el corazón de Dios está roto por la cosa. Nosotros no debemos tener un corazón diferente de lo que siente Dios. Otra cosa, no imponer perdón. No imponer perdón. Tú tienes que perdonarme. Perdóname. No. ¿Sabe qué? Recuerda esto porque es importante. Solamente solicita perdón. No imponga perdón. Y se lo hace en esta forma. Carlitos, ¿me podrías perdonar? ¿Me podrías perdonar? Solicita perdón.
Otra cosa es, tenemos lo que se llama los 3 círculos concéntricos, que son así. En medio aquí está Dios. Segundo círculo es otra persona. Y aquí está, afuera están todos. Ahora, la confesión, la restitución debe de ser a los dentro del círculo que corresponde con el problema. Hay algunos pecados que están solamente contra Dios. En ese caso no necesitas decir a los demás, a menos que Dios te guíe a decirlo, pero lo importante es que vayas a Dios. Señor, metí la pata, perdóname 1000 veces, por favor, no vuelvo a hacerlo. Vas a Dios. Si es cuestión de haber hecho algo contra otra persona, vas a la otra persona, hermano, hice tal y tal. ¿Ve? Pero solamente a Dios, primero a Dios y luego a la otra persona. En algunos casos, tal vez, si es un problema que encierra todo el cuerpo de Cristo, entonces vas a ir a todos. O sea, todo el grupo de Jukum, tal vez. O toda la iglesia. Y decir, hermanos, he hecho tal y tal cosa. Hay que usar sabiduría. Nosotros no queremos dañar la obra de Dios. Pero Dios puede guiarnos. Si tiene algunas preguntas, los líderes que ustedes tienen en sus grupos en Jukum pueden darle la guía. Usted tiene preguntas, después puede consultar con ellos. Y ellos le pueden decir, bueno, me parece este problema que tú tienes es que vayas a fulano para arreglar la cosa. Otra cosa que no debes hacer es, no debes decir esto. Pues hermano, perdóname, yo era malo, pero también tú lo eras. Yo era malo, pero tú lo eras. No, solamente confiesa tu parte, no la parte de la otra persona. Otra cosa que no debe decir es, bueno hermano, lo siento mucho, pero realmente no era la culpa mía. Bueno, si no era la culpa tuya, cállate la boca. Punto. Otra cosa, pues, perdóname hermano, si acaso yo te haya ofendido, si acaso hubiera algo en mi personalidad que te hubiera incomodado, perdóname, si acaso. No sé si algunos de ustedes han visto cosas parecidas así, pero supongamos que hay una señora en X iglesia. Seguramente no será ninguna iglesia en Puerto Rico, a lo mejor está en California por ahí. Pero esta señora todo el año, ella va brotando chismes por todos lados, lastimando a la gente, afectando a la gente y causando problemas. Y luego, diciembre 31, la noche que toda la iglesia se reúne para despedirse del año viejo y dar bienvenida al año nuevo, esa hermana se pone frente a toda la congregación y dice, hermanos, con una lagrimita en el ojo izquierdo, hermanos, si acaso en el año pasado yo haya ofendido a alguien, por favor, perdóname. Arreglado. No arreglado. Esta persona había hecho estos casos uno por uno. Y se rectifica solamente uno por uno. Que vaya a la persona a quien lastimaste, a quien dañaste. Y en esta forma, uno por uno. Y no es nada de si acaso. No, hermano, si acaso. Esas palabras caen tan pesadas conmigo. Hermano, yo hice tal y tal y me doy cuenta que era mal. Perdóname, por favor. Y luego Dios nos puede perdonar y restaurar. Otra cosa, hacer la confesión completa. No una confesión parcial. No procurar. Tal vez uno quiera confesar solamente la parte menor del problema. Bueno, yo hice una cosita, hermano, perdóname. No. Hacer la confesión completa.
Una vez me hablaron de un señor, un agricultor, un farmer, que fue a su vecino, quien también era un agricultor. Y dice, por favor, vecino, perdóname que yo te robé un lazo. Pero lo que no le dejó a su vecino es que al extremo del lazo había una vaca. Entonces, hay que hacer la confesión completa. La confesión completa. En algunos casos, por ejemplo, algunos casos que involucran inmoralidad sexual y todo esto, ya vivimos en una sociedad de mucho litigio y todo esto. Y a veces escribiendo una carta, si esta carta cayera en manos de otra persona, un enemigo por ahí, y puede causar mucho problema. Hay que, en tales casos, tal vez evitar algunos de los detalles más específicos. Por ejemplo, tú te das cuenta, digamos, que antes tenías una novia, fuiste irresponsable con esa novia, en la manera que la trataste. Entonces, sin entrar en todos los detalles vergonzosos, pero tú decir, mira, perdóname que antes yo no te cuidaba como un cristiano debe de hacer. Yo reconozco mi terrible irresponsabilidad. Por favor, si me podrías perdonar. Y ella entenderá exactamente lo que tú hablas, sin entrar en todos estos detalles. Otra cosa no debe hacer es envolver terceras personas. No envolver terceras personas. Bueno, que tú hiciste tal y fulano hizo otra cosa. No. No involucrar terceras personas. Otra cosa en la confesión, evita testificar. Tú vas y pides al hombre perdón por haber robado el carro y luego al mismo tiempo le testificas de Cristo. Cae pesado. Es como se usa el testimonio para torcer el corazón del hombre, para ocultar la seriedad de lo que tú hiciste. Entonces, en ese momento de confesar el pecado, no decir, ahora yo soy cristiano, gracias a Dios, ya Cristo me ha perdonado. No, eso es cosa religiosa, no lo hagas. Y la última cosa, no lo postergues, hazlo. Si Dios está tratando contigo, hazlo. Una vez descubrí sobre un hombre, era un anciano, que justamente tenía mi misma edad, 72 años de edad. Él fue al doctor y el doctor le dijo, tú tienes solamente 3 meses para vivir. Prepárate para morir. Entonces este anciano fue a su pastor. Dijo, pastor, mi doctor me dice que solamente me queda 3 meses de vida más. Pero pastor, yo no estoy listo para ir. Porque hay algo que yo hice contra mi prójimo hace 40 años. Hice algo terrible contra mi prójimo hace 40 años. Y yo no estoy dispuesto, no estoy listo a encontrarme con Dios con esta cosa todavía no arreglada. Pastor, ¿qué me aconsejas? El pastor era un hombre sabio y dijo, bueno, vaya, busca a tu vecino, pídele perdón. Dice, pastor, no puedo, porque mi vecino está muerto. ¿Qué hago? El pastor pensó un momento, entonces dijo, entonces haga lo siguiente, que vayas, que busques un amigo muy familiar de tu vecino, alguien quien era muy íntimo con esta persona. Explíquele el caso y a ver si él puede perdonarte en lugar del otro hombre.
Entonces el anciano se fue y regresaba la próxima semana. Y él dice, pastor, yo hice lo que me dijiste. Encontré a la persona, le confesé, él ampliamente me perdonó. Él dice, ahora, por la primera vez en 40 años, tengo paz. Y ya estoy dispuesto a encontrarme con mi Creador. Joven, qué pena, 40 años perdidos. 40 años perdidos por una conciencia no limpia. Cuando Shirley y yo nos conocimos en el seminario, como ella les contó la historia, y por fin queríamos casarnos, pero resulta que los padres de Shirley no estaban de acuerdo, porque ellos habían preparado una carrera bien desarrollada en la música. Entonces esto no fue el tiempo de casarse. Ellos querían que terminara su carrera, pero Shirley estaba muy enamorada, yo también lo estaba. Entonces seguimos adelante con la boda. Y yo me quedaba con esta idea, ¿cómo es que siempre los suegros tienen que estar en medio de todo? Yo no me interesa casarme con los suegros, quiero casarme con las chicas, solamente las chicas quiero, no quiero los suegros. Pero la vida no es así. Pero yo era muy egoísta, solamente yo quería lo que yo quería. Que era malo, ¿no? Egoísta. Y nos casamos. Pero por esa razón nunca había la relación óptima entre mí y mis suegros. Siempre había un distanciamiento medio doloroso. Ellos son buenos cristianos, son buenas personas, pero con razón. Yo les había lastimado. Yo había pasado por alto sus deseos sobre su hija. Entonces, después de ser misioneros por muchos años en América Latina, ahora hace pocos años, cuando Shirley y yo volvimos a los Estados Unidos, fuimos donde viven mis suegros y nos arrodillamos delante de ellos y les pedimos perdón. Y yo les dije, mira, perdóname a mí por mi egoísmo y mi orgullo. Y yo solamente quería lo que yo quería. Y no me importaba mucho lo demás. Por favor, si me puedes perdonar. Entonces, esta mañana lo que he tratado de darles es la palabra del Señor. Ahora ustedes tendrán que juzgar si fuera la palabra o no. Y luego, tomando esa determinación, preguntarte que si tu conciencia está limpia. Porque si no está, uno no puede progresar más. Es un principio espiritual. Por lo menos ahora estás en medio de personas que te aman. Y en nuestras escuelas de Jukun han habido tantos casos tan tremendos. Dios ha hablado a algunos de nuestros estudiantes y aún escribieron o hicieron llamada telefónica a sus padres. Mira, perdóname que reconozco que yo era un hijo rebelde. Yo hacía esto y hacía el otro. Por favor, perdóname. O de pronto hay cosas que has hecho aquí desde que empezó la escuela que necesitas arreglar. Esta mañana vamos a darle un tiempito ahora de reflexionar. Señor, si hay algo que necesito rectificar, dime lo que es. Si el Señor te revela varias cosas, recomiendo que las apuntes, que las escribas en un papel para no olvidarlas. Este es un momento
de reconocimiento verdadero, que necesitamos de Dios, necesitamos su perdón y su liberación. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias que estabas con nosotros y que estás con nosotros. Gracias por el amor que tú tienes para todos estos jóvenes y lo que tú quieres lograr en cada vida. Te decimos, Señor, que no queremos impedimentos en nuestras vidas o en nuestros ministerios. Queremos la plenitud de tu Espíritu. Queremos estar libres. Tú nos dijiste, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Queremos ser lo que tú quieres que seamos.